Saludos, ¿qué tal están? Arrancamos este Mirador Social. Vamos a hacer un paroncito en este tiempo antes de comenzar nuestro Mirador en Carnaval, como saben, en estos días. Y vamos a hablar de teatro, pero a la vez también de una figura quizás desconocida para muchos, sobre todo que el teatro sirva para ahondar en historias que han ocurrido, en historias reales y que nos transmitan pues ese valor, el valor de las cosas. En este caso hablamos de una mujer quizás desconocida para muchos, aunque algunos habrán oído hablar de la primera mujer de Einstein. Hablamos de la representación teatral de señora Einstein en el Teatro Principal de Puerto Real el 30 de enero, que acoge esta propuesta que invita a reflexionar sobre la figura femenina en la historia y en la ciencia. La dirección de escena corre a cargo de Vanessa Martínez, mientras que el texto es una creación de la compañía de teatro de fondo, reconocida por su compromiso social y que combina el rigor histórico con la sensibilidad artística. Una función que va a arrancar a las 7 de la tarde. Y hablamos de la figura de Mileva Maric. Y vamos a hablar con una persona que nos ha recomendado esta obra de teatro. Él es periodista, analista en comunicación política, Julio Otero Santamaría. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días. Y nos encanta que nos traigas hoy este asunto que no solamente que trasciende al teatro, porque nos sirve, es un vehículo para conocer una figura que para muchos es desconocida. En efecto, es una figura que aún sigue siendo muy desconocida en el mundo y en Europa, pero que a partir de finales de la década de los 80 se empezó a conocer y más lentamente se empezó a reconocer y bueno, ya en Serbia pues es una figura pues muy reconocida, ¿no? Pero todavía queda mucho por reconocer a su figura en el resto de Europa. Bueno, esta obra, ¿tú la has visto? Se ha representado en otros puntos, en el puerto de Santa María. Ojalá llegue a Cádiz, ¿verdad? Porque es maravillosa, tiene 9 premios y también ha sido candidata a los premios Max. ¿Qué tiene de especial esta obra? Bueno, yo creo que combina muy bien el rigor histórico, la recreación histórica, la escenografía, las interpretaciones, la iluminación. Yo creo que está muy bien equilibrada, que todos los ingredientes que tiene que tener una buena obra de teatro yo creo que los tiene. Tiene también magníficas interpretaciones, una buena dirección, un texto muy bueno y una historia interesante. Y bueno, y más allá de eso, tiene mucha sensibilidad, transmite muy bien lo que pudo sentir Mileva Maric durante su vida y nos hace reflexionar sobre el efecto Matilda, por ejemplo, sobre cómo la tendencia que existe a infravalorar el trabajo de las mujeres en el campo de la ciencia y de atribuirle a sus compañeros todo el mérito. Y bueno, también yo creo que la obra nos hace reflexionar de las dificultades que tienen los científicos y también los intelectuales y los artistas para triunfar cuando proceden de un país de la periferia europea, cuando no han nacido en Francia, en Inglaterra, en Alemania o en una de las grandes potencias europeas. En este caso, ella nació en Serbia, un país que no llevaba muchos años independiente. De hecho, en la zona en la que ella nació todavía era parte del Imperio Austrohúngaro y yo creo que eso también ha influido en que no se conozca tan ampliamente su figura. Bueno, hablamos de Mileva Maric. Ella nació en 1875, falleció en 1948, fue una física matemática serbia, reconocida históricamente por ser la primera esposa de Albert Einstein. Hay pocas imágenes de ella, pocas fotografías por la época, evidentemente, pero Julio, su formación fue pionera en la ciencia. En 1896 ingresó en el Politécnico de Zúrich, siendo la única mujer de su promoción en matemáticas y física y apenas la quinta mujer admitida en la historia en esa institución, y allí conoció a Einstein. Exactamente, hay que decir que esa universidad era una de las pocas de Europa que admitía mujeres, que ella era, como bien has dicho, la única de una clase de 6 alumnos y bueno, su padre ya tuvo que conseguir un permiso especial para que ella tuviera acceso a la educación secundaria, a conferencias sobre física que bueno, equivaldrían a lo que es la educación secundaria y a otras actividades formativas también. Y en ese sentido pues fue pionera porque muy pocas mujeres en la época
lograban en el siglo XIX, finales del siglo XIX, en esa época, lograban llegar a la universidad. Estamos hablando de una relación con Albert Einstein y una carrera truncada. Poco se conoce también, lo hablábamos antes de entrar en directo, Julio, que faltan datos también. No podemos juzgar, no podemos hacer una investigación profunda, pero sí que es verdad que ya se separó y que hay bueno, se habla de esa relación de Marisch con la teoría de la relatividad, entre otras cosas, ¿no?, que se le atribuyen a Einstein. Sí, existen muchas teorías que apuntan a que Mileva Marić jugó un papel decisivo en el desarrollo de la carrera científica de Einstein, que fue clave, fue un apoyo clave, o incluso que pudo ser coautora de los artículos que escribió, sobre todo en 1905, que fue su Annus Mirabilis, el gran año de Einstein, y el que a la postre le daría la fama y el premio Nobel por el artículo que tiene que ver con el efecto fotoeléctrico. Y aunque no hay pruebas, hay muchos indicios que apuntan a que si no fue coautora de esos artículos, es algo que no podemos saber, sí que tuvo una gran influencia. Ellos se conocieron en clase, como compañeros de clase, tuvieron una simpatía, incluso una admiración mutua, porque los dos eran muy buenos estudiantes. Mileva Marić creo que tuvo más de un 5,1 sobre 6, Einstein era el que más nota tenía en la clase, y ellos quedaban después de clase por la tarde para conversar sobre lo que habían estudiado y para hablar de física en general, que era la gran pasión de los dos, ¿no? Ahí empieza la relación, pero cuando ellos se van a vivir juntos, está reconocido por ellos y es ampliamente conocido por los testigos de la época, de que por la noche se sentaban en una mesa en el comedor y hablaban de las teorías que estaban desarrollando, de ideas, hacían una apuesta en común y hablaban de proyectos en común sobre física, ¿no? También, por lo que se da, lo más importante, por lo que se empieza a conocer a Mileva Marić en el mundo, es porque a finales de los 80 se hace pública su correspondencia con Einstein, porque Einstein también, por motivos laborales, se separaba de ella durante temporadas, y entonces se escribían. Y en esa correspondencia, la de Mileva Marić con Einstein, pero también la de ambos con otras personas, hay indicios de esa influencia. Por ejemplo... Ahí hay constancia, claro, queda escrito. Queda escrito. Y es curioso que el entorno de Einstein desde el principio nunca quiso que se supiera, que se leyera esta correspondencia, ¿no? Otras se ha ido descubriendo después. Y en estas cartas ellos utilizan expresiones como nuestro trabajo, nuestra teoría, nuestra investigación, expresiones de ese tipo, ¿no? Bueno, eso es importante porque es una constancia y lo que queda escrito queda para siempre, si no se pierde. También otros testigos, como su propio hijo o el hermano de Mileva, cuentan que cuando iban a pasar una temporada en la casa familiar de Serbia, ellos se sentaban en el jardín a hablar de física durante mucho tiempo, en un clima de respeto, y que ellos constataban que había una cooperación entre ellos en esos trabajos, en esos desarrollos. Obviamente no hay una prueba de que eso que se hablaba en el jardín, que no, lógicamente las personas, los familiares no entendían de física, o lo que hablaban en casa, que no había testigos, que eso que hablaban diera lugar a los artículos, no está 100% probado, pero hay indicios que apuntan a que sí, y que en cualquier caso ella fue un apoyo intelectual y sentimental muy importante, sin el cual a lo mejor Einstein no hubiera podido llegar tan lejos, ¿no? Hay que decir que el premio Nobel de Einstein se lo dieron por el efecto fotoeléctrico, no por la teoría de la relatividad, pero es mundialmente conocido por la teoría de la relatividad, eso le dio mucho prestigio científico, ¿no? La teoría de la relatividad es la base de la física moderna, pero es que curiosamente Mileva Marić tiene relación con ambas teorías, porque ella estuvo en su segundo año, en 1897, en la Universidad de Heidelberg, en Alemania, durante un semestre, y allí conoció a Lennart, a otro científico que ganó el premio Nobel en 1905 por el efecto fotoeléctrico. Entonces,
se puede pensar que el interés de Einstein por el efecto fotoeléctrico, viniera precisamente de Marić, que conoció a su máximo descubridor, que fue Lennard, fue profesor suyo, y no de Einstein. Después también se cree que ella pudo, de esto hay menos prueba documental, que ella pudo esbozar la teoría de la relatividad y por tanto ser como la madre de la teoría de la relatividad, junto al padre que indudablemente es Einstein, porque ella presentó lo que hoy sería, digamos, un trabajo de fin de grado. Ella no consiguió licenciarse porque se quedó embarazada, pero pensaba que sí, que lo iba a conseguir, y ella tenía la ilusión de ser doctora, y entonces estaba esbozando ya un trabajo previo que podría retomar después para desarrollar la tesis. En ese trabajo previo, que se lo presentó a un profesor, a Heinrich Friedrich Weber, dicen que pudo tratar sobre el tema de la teoría de la relatividad. Lo que sucede es que no hay prueba documental de ese documento, ¿no? de ese trabajo que ella presentó. Pero otro indicio también muy interesante es que cuando se divorciaron en 1919, aunque llevaban ya años separados, Einstein tuvo una relación... Sí, se separaron en el 14, ¿no? Según los datos, sí, el divorcio formal fue en el 19. Empezaron a llevarse mal poco después del nacimiento de su segundo hijo, de Hans Albert, en 1910. Ahí ya empezaron a pasar más tiempo separados, no solo por motivos laborales. Ya en 1914, cuando comienza la Primera Guerra Mundial, se trunca la relación, y en el 19 se divorcian formalmente. Einstein le puso a ella, eso sale en la obra y lo retrata muy bien, condiciones durísimas para seguir siendo en apariencia su esposo. O sea, su esposo ya no lo era realmente, ¿no? Pero sí para mantener las apariencias, y las condiciones eran muy duras, que si tenía que dejarle la ropa, una serie de condiciones, tanto de trabajo en casa, etcétera, bastante duras, que ella no aceptó, y en 1919 sí que firman el divorcio, también en condiciones bastante desfavorables para ella, pero ella solo puso una condición, y este es el indicio que apunta a que ella pudo ser muy importante en la carrera en lo que consiguió Einstein, que es que si alguna vez ganaba el premio Nobel, como efectivamente consiguió pocos años después en Einstein, 1921. En el 21, solo 2 años después, la cantidad íntegra del premio, el dinero, fuera para ella. Se cree que pudo ser una forma de reivindicarse. Claro, no está probado al 100% que ese fuera el motivo, también puede ser porque necesitaba el dinero. Ella pasó también algunas penurias económicas y tuvo que dar clases particulares de física y matemática para salir adelante mientras criaba a sus hijos en solitario, y ella invirtió ese dinero en la salud de su hijo mayor, que a los 19 años le diagnosticaron esquizofrenia. Entonces, claro, también pudo ser que necesitaba el dinero para vivir y para tratar a su hijo. Y ya también existen otros indicios, ¿no?, menores, como que Einstein nunca tuvo un año tan brillante de tantos artículos como el de 1905, y eso puede deberse a que contó con su ayuda. Claro. Aunque después, por supuesto, Einstein demostró su genio, ¿no? Siguió escribiendo y desarrollando teorías, pero nunca pudo tener una producción tan profusa y tan variada como en ese 1905. Y otro dato también muy interesante es que uno de los científicos que escribió algún artículo, que trabajó con ellos y que escribió también artículos en esa época, a principios del siglo XX, cuenta que le preguntó a Mileva Marić por qué no firmaba ella los artículos con Einstein. Y ella le contestó que para qué, si eran una sola piedra, utilizó esa expresión, como que eran uña y carne, se llevaban muy bien, y tenía mucha confianza en él. Entonces, ahí explícitamente ella reconoce que sí, que participó en la elaboración de artículos. Y también hay que tener en cuenta que si no lo hizo, evidentemente sí es porque quería y porque confiaba en Einstein, pero también porque en aquella época el que un artículo estuviera firmado o cofirmado por una mujer podría significar que se pusiera en cuarentena. Claro. Entonces, era algo normal en aquella época. No era normal, entonces claro, optaron porque ella no... Puede ser que optaran porque ella no pusiera su firma para que el artículo
fuera adelante. Sigue pasando ahora, no con las mujeres, sino que si uno escribe un artículo siendo un doctorando, no tiene la misma fuerza que si se lo escribe, que si firma con él su director de tesis o un doctor. O sea, es así, claro. Es así. Y sí. Bueno, no te iba a decir que todo esto, bueno, la vida es apasionante de Mileva Maric, pero todo esto se puede ver en la obra, ¿verdad? Podemos intuir todos estos rasgos de su vida en la obra. Sí, sí. Puede ser un comienzo para indagar en su historia. Sin duda, yo creo que los datos que tenemos de su vida y de su trayectoria intelectual pues están muy bien reflejados en la obra, con una buena interpretación que transmite mucha sensibilidad y yo creo que sí, que la obra está basada sobre todo en su relación con Einstein y yo creo que aunque no tenemos lógicamente muchos datos de esa relación privada, pues sí que lo recoge muy bien, ¿no? Yo creo que con mucho realismo y por terminar lo que te comentaba antes sobre que el descrédito o la falta de reconocimiento que tenían las mujeres en la ciencia y en otros campos, ese efecto Matilda que hablábamos al principio, quien también lo sufrió fue Marie Curie, que su apellido de soltera era otro, ella era polaca, pero se casó con Pierre Curie, con un científico francés, y el premio Nobel se lo concedieron en principio a él, pero fue él el que dijo que no lo iba a aceptar si no se lo daban también a su mujer y si su mujer no iba con él. Es decir, que Marie Curie, Madame Curie, tuvo pues en ese sentido la suerte de tener un marido que la apoyó y que luchó porque se le reconociera su trabajo, y pues Mileva Maric no lo tuvo, quizá porque se separó. Lo mismo si hubiera continuado con Einstein sí que hubiera actuado de otra forma, nunca lo sabremos, ¿no? También le ocurrió a la esposa de Juan Ramón Jiménez, también ¿cierto? le ocurrió. Hay muchas historias así similares en el pasado, ocurre menos en el presente, pero tenemos todavía que erradicar ciertas cosas que siguen pasando. Sí, eso pasa siempre. De hecho hay un refrán, ¿no? Que detrás de, no sé si tú lo conoces, Hombre, seguro mejor que yo, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Hay una gran mujer. Eso es verdad, ¿no? Que el apoyo de una mujer, o si quieres viceversa, ¿no? De una pareja, cuando se está trabajando en temas artísticos, intelectuales y científicos, es fundamental. Ahora, por ejemplo, se utiliza mucho la inteligencia artificial. ChatGPT, por ejemplo, por decir la marca más conocida, es todo un asistente. De hecho, lo puedes configurar para que sea un asistente. Conversas con él y si lo sabes utilizar, realmente avanzas mucho. No que él te escriba el trabajo, sino conversando con él, avanzas mucho. Facilita el trabajo. Pues imagínate lo que es eso, es tener un ser humano al lado con el que puedas compartir tus investigaciones. Yo lo sé porque soy un humilde doctorando, ¿no?, en ciencias sociales y a veces lo echo de menos, pero en las cosas en las que puedo contar con mi mujer es un apoyo formidable. Y en las cosas en las que puedo contar con compañeros, que no los tengo cerca, pero hablo con teléfono, es que es un apoyo formidable, es que se avanza muchísimo. Cuando hablas con alguien que entiende lo que tú estás haciendo, que cuando estudias solo mirando libros, ¿no? Se dice que 4 ojos ven más que 2. Exactamente. Julio, y además, claro, aquí lo importante y lo que tiene que ser reconocido es que ese trabajo conjunto, en pareja, en grupo, se ha reconocido, evidentemente, que no pasen las cosas que pasaban. Sí, que no suceda, por supuesto, el efecto Matilda, pero hay otro efecto que yo creo que también pone de relieve la obra, aunque es un tema mucho menos secundario, es más lo que inferimos los espectadores, es las dificultades que tienen los científicos, los intelectuales, los artistas, los políticos, incluso los deportistas, aunque quizá algo menos, cuando nacen en un país de la periferia europea, como en este caso es Serbia, y como en este caso pues se ha demonizado en los últimos años Serbia por la interpretación que se ha hecho de la guerra de los Balcanes, ¿no? Lógicamente Mileva Maric es un siglo anterior a eso, pero que sí pienso yo que sufrió discriminación por venir de un país pequeñito o de una zona que ni siquiera se había integrado todavía en Serbia, que eran súbditos del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Bueno. Y es algo también, yo creo, de lo que hay que reflexionar y bueno, la obra puede ser una buena excusa para que leamos más, no solo de Mileva Maric, que es muy interesante, que es apasionante su obra y que hay algunos artículos interesantes en Internet, sino también para que conozcamos un poco más a Serbia, que leamos más sobre este país, que veamos imágenes de él, una película, algún documental, y por qué no, viajar allí y disfrutarlo en persona, ¿no? Para los que
les guste viajar y tengan la posibilidad. Y viajar sabiendo a dónde vas, ¿verdad? Que es muy importante eso. No solamente visitar el lugar. Se nos acaba el tiempo, se me ha pasado volando. Julio, me ha encantado que estés aquí hablando de este tema tan apasionante. A mí también, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti, por supuesto. Y en otra ocasión hablaremos más largo y tendido. Invitado quedas y invitado quedan ustedes a que vayan y no se pierdan esta obra en Puerto Real el día 30 de enero a las 7 de la tarde. Muchas gracias. Un placer. Hacemos una pausita rápidamente, cambiamos de escenario, cambiamos de colores y nos vamos al Mirador en Carnaval. No se lo pierdan.